Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, leamos todos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén. Nosotros estábamos ya terminando una parte pues, de las parábolas hablando acerca del reino. Y la última prédica estuvimos hablando que la red, ¿no? Hablando de la red y los pescadores. Entonces, terminando hablando de la red, quiere decir que es la red que saca los peces. Pero sacar peces de la multitud que hay, pues, digámoslo así, que nosotros pensaríamos que estamos atrapando unos peces y sacándolos a otro ambiente. Pero viendo espiritualmente, si nosotros estamos entendiendo que el mundo es una cárcel, y dentro de la cárcel, que es el universo, hay otras cárceles pequeñas. Voy a dar un ejemplo. En Cuba, cuando uno viaja a Cuba, uno piensa que ellos pueden salir y entrar libremente, pero Cuba no puede entrar y salir libremente. Pero en Cuba, aparte de que no pueden salir libremente, hay cárceles. Es decir, para nosotros, los que digamos vivimos en democracia, Cuba es como una cárcel grande. Hay gente que vive por las calles y sale y merca y monta en bicicleta y sí, dentro de Cuba. Hay libertad dentro de Cuba. Pero salir de Cuba no puede. Y aún dentro de Cuba hay otra cárcel. Entonces los cubanos pensarán: ay no, está en la cárcel, mire, lo metió en la cárcel. Y nosotros decimos: no, todos están en la cárcel. Lo que pasa es que uno está en una cárcel grande y otro está en una cárcel más pequeña, pero todos están dentro de la cárcel. ¿Me comprende? La dimensión en la que nosotros tenemos que ver para hablar de este tema es que el universo es una cárcel donde Dios encerró al diablo y todas las huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Es una prisión gigante, pero dentro de esta prisión gigante pues hay estados y hay prisiones más pequeñas. Entonces hay personas que meten a la cárcel. Dentro de esta Cuba y luego dentro de esa cárcel hay otra cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los judíos? Porque ellos estaban esperando al Cristo. Porque ellos eran finalmente, después de que eran libres, y eran una nación que Dios les había dado un reino, y David los había liberado, ellos estaban como gobernando, tuvieron su época de gloria en el reinado de David. David había sido un rey muy amado por Israel, porque él había librado muchas batallas y les había concedido no solamente la libertad, sino que llegara como un esplendor de la gloria de Israel, en que ellos se sentían que dominaban, como decir, el mundo. Hoy uno lo ve, por ejemplo, reflejado en Israel o Rusia, que están reflejando como quién tiene como más dominio sobre todo el resto del planeta, ¿sí? Israel tuvo ese tiempo en la época de David. Entonces hubieran querido que permaneciera para siempre, pero ellos desobedecieron y Dios les quitó el reinado. David murió, pero Dios le prometió a David que de él saldría un rey que sería eterno. Un rey eterno. Entonces, en la época de los reyes, pues obviamente, y de Israel, para elegir un rey, pues tenía que ser que Dios lo estableciera. Pero Dios había establecido a uno que le había prometido, que llamó a Abraham y le dijo que de tu descendencia saldrán los reyes. Y el primer rey elegido por Dios fue David. Pero el primer rey que hubo en Israel fue Saúl.
El primer rey que tuvo Israel fue Saúl, pero el que fue elegido por Dios fue David. Entonces David fue según los ojos de este mundo y David fue según los ojos de Dios. A Saúl lo eligieron para que todo el mundo viera, era más grande y hermoso y lindo, ¿sí? Era el tumbalocas de la época. Y David era como un pastorcito por allá y entonces cuando hasta Samuel fue a ungir a uno que era como rey porque Saúl había caído, entonces todo el mundo pensaba, Samuel pensaba, el mayor, el otro, dijo, no hay nadie más. Y cuando dijo, sí hay uno por ahí que es un pastorcito, tráigame ese. Y a ese fue el que David echó aceite y lo eligió como rey, y él fue el que Dios eligió, y como fue Dios que lo eligió, pues luego Israel tuvo que reconocer que David era quien Dios había llamado para que fuera rey. Bien, y así pasó todas las cosas, pero ellos finalmente terminaron siendo una colonia de los romanos. Cuando desobedecieron, entonces ellos estaban esperando otra vez un rey. Y resulta que cuando nosotros como no estoy hablando con judíos, sino con gente que no, como yo, que también somos como llama la Biblia los gentiles. Entonces cuando nos hablan de Cristo, nosotros tenemos como metido en la cabeza un pensamiento acerca de qué es Cristo. ¿Sí? Cuando uno dice, ¿para usted qué es Cristo? Entonces la mayoría piensa en, ¿sí o no? Que está un crucifijo, ¿cierto? Pásame el Cristo. ¿Dónde está Cristo? Entonces uno va y busca un crucifijo. Es la mente, es lo que nosotros pensamos. La mayoría, yo hablo con la mayoría, le pregunto, ¿dónde? Si uno va a una iglesia con un niño y le dice, muéstrame dónde está Cristo. Y entonces van hasta la cruz y me dicen, ese es Cristo. ¿Sí o no? Sí. Todos tenemos el concepto de Cristo. Si uno le dijeran, para usted Jesús es el Cristo, uno dice, sí, entonces lo primero que se imagina uno es a un muerto, a uno que murió, y uno no conoce más acerca de Cristo. Pero el significado verdadero no es ese. Por eso es que la religión no salva. Aunque ellos reconocen que Cristo murió, se pierden, porque no tienen el principio fundamental verdaderamente de saber qué quiere decir Cristo, o por qué creer en Cristo. Imagínate, Jesús mismo le preguntó a los discípulos, no le preguntó a Pedro. Estaban los discípulos ahí con él, y a todos le preguntó, y le dijo, oye, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? ¿A ustedes les gustaría saber qué piensan de usted? Oiga, ¿qué piensan de mí? Oiga, toda esta gente, ¿qué piensa de mí? ¿Qué creen que soy yo? No, pues que es un paletero. Hay gente que dice, no, él vende helados. Él es, ¿sí? Pero no saben que yo soy pastor. Entonces yo de otra parte y pensará, no, él es Danilo, no, él es don Danilo, no, él es no sé qué. Bueno, pueden imaginarse y decir lo que quieran. Cristo se paró y entonces llegó a este sitio. Cuando llegaron a Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo era un sitio donde muchas personas iban a hacer adoraciones. Era un sitio muy bonito. Donde, usted ha visto que la gente normalmente para colocar un altar busca sitios que sean como muy, sí, donde puedan colocar una imagen, como altos, que haya piedras, donde pueda reunir la gente, que parece que tiene paz, entonces allá pueden arrodillarse y orar, ¿no? Hacen como una especie de, ¿cómo se llama? ¿De santuario? ¿Sí? Como altar, ¿sí? Normalmente lo hacen en las montañas, en los lugares altos. Entonces Cesarea de Filipo era muy parecido a ese sitio, donde había para muchos dioses y mucha gente, porque eran romanos. Los romanos tienen muchos dioses, entonces allá varios. Entonces él fue allá y le dijo, bueno, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Porque es que allá levantaban las imágenes a uno, a otro, a Júpiter. Bueno, entonces se arrodillaban si Herodes llegaba a morir, allá me imagino que le levantarían un altar, porque luego ya lo declaraban que era Dios. Aquí todo el mundo le reza, es que uno no puede negar eso, porque en la fe católica uno dice, creo en el Padre, y entonces canonizan gente para que en adelante le sigan pidiendo a él. ¿Sí? Al Papa no sé qué, que murió, entonces comienzan a hacerle misas a él y pedirle a él. Pasaba lo mismo en ese entonces. Entonces, antes de morir, si el Papa Juan Pablo II iba a preguntar, ¿qué dicen? ¿Qué soy yo? No, que usted es el enviado de Dios. Y muere, entonces, ¿y qué hizo? No, hizo 3 milagros, entonces ya le levantaba una imagen y todo el mundo va a adorarlo. ¿Sí? Entonces, lo que buscaban los reyes entonces era hacer grandes proezas para que cuando él muriera, terminara siendo adorado como un Dios. Entonces, en Cesarea de Filipo había eso.
Y cuando él fue allá con el Señor fue con los discípulos, oiga, la gente que dice de mí, no, que tú eres un profeta, Juan el Bautista o Jeremías o alguno de los profetas. Y él le preguntó a los 12, no le preguntó a Pedro, le preguntó a los 12, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro saltó y le ganó a los otros 12 y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús dijo, uy, eso no, bienaventurado. ¿Bienaventurado qué quiere decir? Dichoso tú. ¿Sería que Pedro estaba dichoso? Dichosa tú, Mónica, que está. Dichoso tú, Lyndon. No dijeron dichoso porque, oiga, muy feliz tú. ¿Sí? Edgar, dichoso tú. ¿Por qué dichoso? ¿Yo por qué? No, por lo que dijo, es que eso que usted dijo, eso no se lo contó a usted nadie. No fue un hombre, no fue un mortal. Fue Dios quien se lo reveló. Mire, es que Mateo capítulo 12, creo que es 12. Espérate un momentico. Ya se me pasó. A ver si es 12. No recuerdo. Si estoy en Mateo, así. Creo que es 13. Espérate, ya olvidé. No, se me perdió ahorita. Sé que es Mateo que le dijo que todos los que han recibido, que te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque no lo revelaste a los niños, ¿sí? Y cuando Jesús les estaba preguntando, él quería también saber quién era él. No solamente lo decía como por tentarlos, digámoslo así, sino porque él sí quería como probar si ellos tenían revelación de Dios o no, ¿sí? ¿Es 11:25? Ah, sí, ahí lo tenía. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, ¿qué? 11:25, Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los padres. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sí? O sea, al Padre le agradó que eso no se lo va a revelar a nadie. Entonces, si eso está escondido, como nosotros lo dijimos que era como un tesoro escondido, ¿se acuerda que ya lo estudiamos en la parábola? Si el que encuentra que Jesús es el Cristo, como si fuera algo por haber cavado, haber profundizado, haber metido un poquitico más de interés para conocer del tema, y al tener un poquitico más de interés descubrió, sí, es que a mí me pasó eso. Mire, no hay nadie que haya llegado a saber que Jesús es el Cristo si no se toma por lo menos el tiempo de leer con detenimiento, y decir, no, bueno, voy a ponerme a leer la Biblia, a ver, y tratar como de investigar un poquitico y como tratar de que Dios me hable y no luchar contra la palabra, sino que me revele, pues Dios le revela que tiene ese corazón. Entonces, como tratar de ahondar un poquitico, no ver el campo de cultivo donde se puede cultivar únicamente el trigo, sino que profundizó y encontró el tesoro. Entonces, esas personas que hacen como ese esfuerzo de leer, dedicarse un poquito más, de orar, Señor, ayúdame a entender, son los que como que, si no tiene ese afán, pues Dios les tiene cubierto, eso está tapado. Pero si tiene ese deseo, si tiene ese anhelo, Dios le va a revelar, porque Dios ve, Él me está buscando, y dice que Él se va a dejar hallar de los que le buscan, pero lo van a encontrar conforme Él se revela. Pero Jesús está alabando al Padre, diciendo, yo te alabo, porque es que estas cosas tú las escondiste, pero se las entregaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los niños son los que como una hoja en limpio puede comenzar a escribirse, que uno le dice a un niño azul, esto es rojo, esto es verde, y el niño comienza desde el principio a decir, esto es rojo. Si usted puede engañar a un niño, lo engaña desde niño. Si le dice que existe Papá Noel, los niños van a creer que existe Papá Noel porque él cree y confía en usted. Algún día tendrá que decirle, no, pues que como te dijera, es que Papá Noel verdaderamente no es verdad, sino que es que era para darte regalo. No, la cigüeña no fue la cigüeña, es que tú viniste fue hacia el mundo. Entonces, no, que el ratón Pérez
Tampoco existe. Entonces todo el tiempo me detuvo a carretas, todo el tiempo me dijo mentiras. Pero si un día tiene que decir, no, el ratón Pérez, no, eso es puro juego. Yo te compro el diente. Y no me ponga a decirle que es un ratón, porque es carreta. Acostúmbrelo a que pueda confiar en usted. ¿Sí o no? A mí me parece mejor. Desde el principio aprenda a que confíe en usted, lo que le está haciendo es verdad. Yo a mis hijas les dije, no, el ratón Pérez no existe, papá no existe, las imágenes no sirven, rompamos todo. Ay, pero es la verdad. Es mejor que digan que lo que estoy diciendo es verdad. Los sueños no se destruyen, pero sí puede uno destruir a una persona desde niño diciendo, tú no naciste niño, pero puedes llegar a ser niño. Está diciendo mentira, ¿o no? Sí. Pero bueno, cada uno está mirando y haciendo de su familia. Dios estableció 3 cosas: los gobiernos, la familia y la iglesia. 3 cosas estableció Dios, y son 3 cosas que quiere destruir el nuevo orden mundial. Pero con el principio de Dios entendemos que Dios como que escondió estas cosas de los sabios y los entendidos y se lo reveló a los que tienen el corazón de niño, a quienes están buscando a Dios con corazón humilde. Entonces nosotros podemos encontrar y pues nos vamos a comenzar a confrontar con la corriente de este mundo. Ahí es donde hay un problema. Pedro, que fue el que saltó y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Aún no habiendo los 12 fue el que lo dijo, porque él ya tiene revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Pedro sale a decir eso a la calle, lo matan. Lo matan igual que a Cristo, porque Cristo murió por decir que él era el Hijo de Dios. Cristo lo mataron por decir que sí, yo soy el Cristo, yo soy el enviado, el Hijo de Dios. Entonces, ¿Cristo quiere decir el que muere? No. ¿Por qué? Lo podemos deducir por esto. Porque en el capítulo 16, después de que le dijo que bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne, en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero le acababa de decir que bienaventurado eres, que tú tienes revelación de que eres el Cristo, y entonces él está diciendo, yo tengo que morir. Y Pedro le dijo, no, o sea que Pedro no estaba viendo a Cristo como el que muere. Pero me está llevando a lo que estoy diciendo. Jesús alabó la fe de Pedro, porque pudo verlo como el Cristo, como el Hijo de Dios. Pero lo que no le alaba es que no lo deje ir a la cruz, que le impida decir, no, esto no te acontezca, ten compasión de ti. ¿Cómo te va a pasar eso? Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Pero él, volviéndose a Pedro, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Acababa de decirle que bienaventurado, ¿sí? Y aparte de que le dijo que bienaventurado porque tiene revelación, ¿qué más le dijo? 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso estoy diciendo que hay tres cosas que Dios estableció. Los gobiernos, cuando dijo que pusieron un rey sobre Israel. La familia, que dijo que por tanto dejará al padre a su madre y se unirá a su mujer, los dos se van a una sola carne, y ahí saldrán los hijos, dijo que nazcan los hijos. Y la iglesia. Él no estableció los colegios, él no estableció los hospitales, nada. 3 cosas que Dios fundamentalmente estableció. Que los que vayan en contra de eso, pues están yendo en contra de los principios de Dios. Inclusive dice, él dijo, sométase todo el mundo a las autoridades, en Romanos, ¿sí? Y que el que se opone al rey, a Dios también se está oponiendo, porque las leyes fueron establecidas por Dios. Bueno, entonces, si de estas 3 cosas estableció, dijo que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, sobre ¿qué quiere decir Pedro? Pedro quiere decir piedra. Y sobre esta roca quiere decir sobre algo más grande. Ustedes, los que conocen algo de construcción, yo no conozco mucho, pero ya he aprendido que no se puede hacer un edificio si no tiene un cimiento fuerte, grande. Es decir, si uno va a construir una casa, hay que profundizar, echar una base, que viene siendo como una base de hierro, para que el edificio no se caiga.
Entonces, como en ese entonces no había el hierro para hacer la base, entonces dijo que sobre esta roca. O sea, es mejor construir una casa sobre una roca que es construirla sobre la sola greda o la tierra. Pero si fuera tierra habría que ponerle una base para que no se... Ustedes saben cuando ven las cajas que se agrietan, ¿sí? Es porque no le hicieron bases, no hicieron cimientos. Digamos que el cimiento que Jesús dijo, el cimiento de la iglesia es la roca. Y la roca es lo que Pedro confesó, ¿sí? Sin que Pedro lo hubiera visto que iba a morir, Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, nadie puede tumbar una casa construida sobre la roca. Pero tú eres Pedro, no es que está Pedro, sino que tú eres Pedro. Tú estás Pedro porque te digo, no. Tú eres Pedro, o sea, piedra, tú eres una piedra que comienza a colocarse sobre la iglesia que es una roca. Nadie puede pertenecer a la iglesia de Jesucristo si no confiesa, como confesó Pedro, por revelación de Dios, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Si eso no se lo revela a usted Dios, yo puedo aquí predicarlo 50 veces, usted no pertenezca a la iglesia si venga todos los domingos. Usted va a otra iglesia y no enseñan eso, entonces usted no pertenece a la iglesia. Si no es por la revelación de Dios, que usted también es una piedra que forma parte de una iglesia, una piedra viva, que su fundamento, el fundamento es lo que usted confiesa, ¿sí? Lo que Dios le revela a usted acerca de Jesús es lo que lo sostiene formando parte de la iglesia o de la congregación de Cristo. Así no lo haya visto como Salvador, porque vuelvo y repito, en todas las iglesias muestran que Él es el Salvador, que murió en la cruz, pero no muestran el fundamento, por eso no pertenece a la iglesia. ¿Está entendiendo? Por favor, esto es muy importante y definitivo para su vida de fe y de las personas que van a pertenecer, de los que se llegan a bautizar. Si los que van a bautizarse no tienen esta fe, no pertenece a la iglesia, está construyendo sobre la arena. Es decir, usted saldrá como diciendo, pero usted sabía que Colón murió engañado, ¿no? Porque él no pensó que había conquistado tierras, pero cuando llegó a América, pero él creo que no alcanzó a conocer que había llegado, todo el mundo sabe, ¿no? Entonces dice que murió como si estuviera engañado. Y si él hubiera sabido que donde llegó, entonces hubiera sido muy feliz. Hay mucha gente que llega a la iglesia, pero no va a llegar engañado a ser parte de la iglesia. Entonces les enseñan, haga una oración conmigo, repita. Yo confieso que tú eres Jesús, como Romanos dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Que si confiesa con su boca, entonces hasta con engaño le dicen, bueno, haga esta oración. Señor Jesús, sí, el otro repite, Señor Jesús, yo creo que tú eres tal, que yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos, y él ni cree que lo levantó de los muertos, ni confiesa que él es el Cristo. Los romanos, a cualquiera que confesara que él era Cristo, que dijera, que públicamente estuviera anunciando que él era el Cristo, lo decapitaban, porque el Cristo quiere decir el ungido o el rey. Y allá había un rey que se llamaba Nerón. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque dijo que era el rey. Entonces Pablo les exhortaba a los romanos, no, es que el que esté por ahí confesando que Jesús es el Cristo y que Dios lo levantó de los muertos es una persona salva. ¿Sí? Pero es que salir a decir eso le costaba la vida. Era exponerse como Pedro. Por eso el Señor le dijo, a nadie le digan que yo soy Jesús el Cristo. Porque como todavía no estaba el Espíritu Santo, ni Él había muerto, ni había resucitado, todavía no puedan declarar eso. No es que está diciendo que no lo diga. Entonces, no, pero es que la Biblia dice que yo no diga nada, entonces yo por eso no predico. Aquí lo dijo porque no había muerto ni resucitado, ¿sí? Pero lo que Pedro tiene hasta ese momento es el principio fundamental por el cual se establece una iglesia. O sea, las iglesias que tienen licencia son las que tienen revelación de Dios de quién es el Salvador. Primero que todo, antes que muera, reconózcalo como Señor, como Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir entonces Cristo si no quiere decir el que muere en la cruz? Quiere decir el ungido. Ellos estaban esperando el Cristo. Sí, Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí?
O sea, el ungido, a quien Dios ungió. Pero es que Pedro lo que está diciendo es que Dios no ungió a cualquiera. Dios ungió fue a su propio Hijo. Entonces la dimensión con la que ve Pedro es mucho más grande que la de cualquiera. ¿Me está comprendiendo lo que quiero decir? A ver, pregúntele a un católico si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pregúntele a un testigo de Jehová si no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pregúntele a tanta gente, ¿usted cree que Jesús, hasta los incrédulos, muchos que no son cristianos, Jesús es el Hijo de Dios? Pero si usted le dice Jesús es Dios, o sea, es el ser igual a Dios, comienzan, hasta muchos cristianos, o sea, usted ve, comienzan a torcer la cabeza. Dicen, pues Él es Hijo de Dios, pero Él no es Dios. Los testigos de Jehová dicen, no, Él no es Dios. Radicalmente. ¿Por qué se pierden? Porque piensan que Él no es Dios. Pero, entonces, ¿cómo decimos que una jirafa tiene perros? ¿O que una jirafa tiene jirafitas? Ayer nacieron los perritos de Lizzie. Los de Cory. Que como que Cory es de Lizzie, entonces le nacieron dos. Y entonces, ¿qué estaba esperando? ¿Que nacieran Doberman? ¿O no? ¿Qué tal que saliera por ahí un pájaro? Por ahí? No, un perro tiene perros. Si son chihuahuas, si estuvo con un chihuahua, salen chihuahuas. Y a eso tuvo que nacer. Eso fue lo que nació. Entonces, si Dios tiene un hijo, es Dios. Entonces, ¿por qué te les cuesta tanto? Sí, es Dios. Es que Pedro dijo, es que tú eres el Hijo de Dios. Él no se puso a decir, pues, a mí me da como cosa decirlo, pero yo no sé. No, Él está diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el ser igual a Dios. Sino que Dios te ungió para ser el Rey que nos salva a nosotros de esta opresión en la que nos tienen. Porque somos colonia de Roma. Y quisieran volver a ser libres como en la época de David. Por eso muchos decían, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque muchos estaban esperando que la descendencia de David viniera el que sería rey que los libertaría. Entonces hasta ahí muchos creían que sí es el que Dios ungió como rey, y otros no, él no es el que Dios ungió como rey. ¿Por qué? Porque los otros judíos le tenían envidia, porque lo veían hacer señales y quitarles toda la cantidad de religiosidad que tenían. ¿Sí? Ustedes son unos hipócritas, les digo, sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cómo que Jesús viene a decirle sepulcros blanqueados y ahorita van a decir que tú eres el rey? Obviamente que no, lo tienen que matar, están buscando cómo matarlo. Pero Jesús dijo, Mateo capítulo 5, ya lo hemos estudiado mucho, pero no dejemos de ver dónde está eso. Versículo 17, lo vimos la semana pasada también. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de los pescadores, no? Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque se hacía igual a Dios. Entonces los demás dicen, entonces usted se cree Dios. Entonces usted es Dios. Y para ellos era una blasfemia. Pero Jesús es Dios. Porque es hijo de Dios, es Dios. Y Pedro vio eso. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. 10:30. ¿Qué dice? Yo y el Padre somos uno. Y luego, ¿qué más dice el 31? Sí, tomaron piedras para apedrearle. ¿Por qué? Entonces se les preguntó. Sí, entonces lean. Lo que dice ahí la Biblia es: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. O sea que como el Padre y Él son uno, las obras que Él hace es las que Él hace el Padre, a quien ustedes llaman Dios, pero Él es mi Padre, y las obras que hace mi Padre las hago yo, porque yo soy Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? ¿Por cuál de esas me va a apedrear? A ver, porque resucito gente de los muertos me va a apedrear, porque esa obra solamente la hace el Padre. Porque perdono pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados, pero yo soy hijo de Dios y puedo perdonar pecados. Porque Dios es el que para la tempestad y creó los cielos y la tierra, y Él es dueño de todo, pero ustedes me han visto que yo paro la tempestad. Por eso me van a apedrear, porque paro la tempestad, porque perdono pecados, porque resucito gente de la muerte, porque le salen a los mancos, le salen las manos, y a los leprosos limpiados.
Y ustedes dicen que eso es una obra de Dios, y yo que soy el hijo de Dios, a ver, entonces ¿por cuál de esas obras me van a apedrear? Imagínense tan tenaz, ¿no? Era un choque. Ellos tenían que reconocer que Él es quién. Él es el ser igual a Dios, pero que Dios lo estaba ungiendo para que fuera el rey que lo liberaría, ¿sí? Que tendría nuevamente la libertad. Entonces Pedro alcanzó a ver eso. Tú eres el ser igual a Dios, a quien Dios ungió como Pedro. Entonces le dijo, ¿qué le respondieron ellos en el 33? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué? Sí. Para ellos era una blasfemia decir que se hiciera Dios. Y por eso lo mataron. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. Oiga, ¿por qué murió Jesús? Por los pecados. No. Sí, murió por los pecados. Pero en otras palabras, murió por los pecadores. O sea, los pecadores lo mataron. Porque no reconocieron que era Dios y era el ungido. Ese es el peor pecado que ha cometido la humanidad. Por eso quiere decir que murió por nuestro pecado. ¿Sí está entendiendo eso? Él no, sí murió por los pecados que ha cometido, ¿entienden? Sí. Pero, ¿por qué murió Él? Porque la gente cometió el pecado de no reconocer que Él es el Hijo de Dios, es ser igual a Dios. Es decir, si un pecado fuera no matar, ¿y qué están haciendo la gente? ¿A quién? Al Hijo de Dios. ¿No sería el pecado más grande que cometió la humanidad? No se ha visto pecado más grande que mataran al propio Hijo de Dios. O sea que los pecadores mataron al Hijo de Dios. Nosotros los pecadores, nosotros los que somos de este mundo matamos al Hijo. Imagínense que usted lleve a su hijo al jardín y se lo maten. Lo traje a que me lo cuidaran. Se supone que ustedes no deben matar y me lo mataron. ¿Y dónde nos metemos con Dios? ¿Dónde nos escondemos? Hemos mostrado la crueldad más grande de la humanidad, es matar a quien no hizo ninguna mala obra, porque por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú dices que tú eres Dios. Pero Pedro había dicho, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea que Pedro tiene una revelación que de pronto no tenían los demás. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor por haber hecho eso? Mire lo que le respondió el Señor. Y a ti te daré, ¿qué? Las llaves las llaves del reino de los cielos. O sea que los que pueden tener esa revelación de Dios, ¿qué más tienen? Tú lo has dicho, se lo reveló fue el Señor. Bienaventurada. ¿Qué es lo que tiene entonces cuando tiene la confesión? Tengo las llaves del reino. Porque dijo, a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Porque ahorita usted ha sido la dichosa ganadora del baloto. ¿No le gustaría ganarse el baloto? Todos los días lo compro y no me lo gano. Pero ahorita se ganó y no lo entiende. Porque como menosprecia el valor de lo que son las llaves del reino, entonces no piensa, yo tengo las llaves del reino. Pero se ganó el baloto. ¡Uy, qué felicidad! Tiene las llaves del reino. ¿Y eso para qué sirve? Porque no encuentra el valor de lo que valen las llaves. Usted se imagina que usted puede tener todo el oro del mundo, pero no puede disfrutar. Sí. ¿Cuántos años piensan vivir? Dígame, el que más quiere, el que quiere vivir más de 100 años. Digo, el que quiere vivir más de 90 años. ¿No quieren vivir más de 90 años? Bueno, el que quiere vivir más de 80 años. Uy, bueno, ya por lo menos 70, entonces, yo 70, yo solo 70. Bueno, pero yo veo que de 100, 200 años, no, es que 200 años, no, es que no he visto nada que dure 200, 120, bueno, 100. Bueno, si tengo buena salud, hasta así. Entonces digamos que tiene buena salud 120 años y que tiene toda la plata de este mundo. No alcanza a comer, ¿qué es la comida que más le gusta a usted? Que le den comida de la que más le gusta todos los días, no se alcanza a gastar esa plata. Y el oro del mundo. Entonces, ¿para qué le serviría tanta riqueza si la vida no le alcanza? Entonces, ¿qué necesita? Vida eterna para poder tener riqueza. Pero como la riqueza aquí es temporal, entonces Dios está cambiando. Mire, yo le doy las llaves del reino, donde las riquezas van a ser eternas, donde usted vive eternamente. ¿No le parece mejor? Entonces es mejor encontrar las llaves del reino
para entrar en el reino y vivir eternamente y ser rico eternamente, que quedarse en este mundo, disfrutar en este mundo solamente 80 años. Pero hay gente que dice, no, a mí déme lo de los 80 años. Entonces el Señor le dijo, usted ya tiene su recompensa. El Señor le dijo eso a ellos, ustedes ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque como están pidiendo es para este mundo, entonces Dios le da lo de este mundo. Yo quiero lo eterno. Cuando yo estoy orando por lo eterno. Cuando usted no dice amén, yo digo por dentro, amén, yo sí. Entonces lo que usted dice, lo que usted no dice amén, yo sigo, para mí sí, Señor. Entonces el Señor vea mi intención. Oré con toda mi dedicación, pero nadie dijo amén. O sea, nadie quiere. Yo sí, Señor. Amén, amén, yo sí. Si ellos no quieren, dámelo a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo lo eterno. Él dijo, busquen primeramente el reino y de su justicia. Busquen lo eterno. El resto es una añadidura. Pero Pedro está mirando diferente a lo que ven los otros discípulos y a lo que ve mucha gente. Por eso le dijo, tú tienes las llaves del reino de los cielos. O sea, tú eres el que tiene ya el principio de cómo se entra al reino. Si no tiene ese principio que es fundamental, no va a poder entrar al reino. Es que usted y yo podemos entrar como piedras, como hijos de Dios, teniendo la misma posibilidad, teniendo vida eterna y teniendo riquezas eternas. Siempre y cuando tenga la revelación de Dios de quién es el que tiene esas llaves. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús me va a dar a mí las llaves? ¿Acaso Él las tiene? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dónde dijo? Pero si Él tenía, ¿por qué tenía llaves? Apocalipsis capítulo 1. No, voy a poner a sufrir. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Mire quién es el Cristo para que usted entienda. O sea, el Rey, ¿no? Que la gente lo ve muerto. Usted no tiene que ver a Cristo muerto. Usted tiene que ver a Cristo vivo. Si cada vez que yo le digo a usted que crea en Cristo y usted otra vez vuelve y cree en el crucifijo, usted tiene una fe muerta. Al Cristo en el que usted debe creer, al Cristo que usted debe ver, es el Cristo que resucitó de los muertos, porque Jesucristo ya murió, cumplió una obra y se fue y resucitó. Y el Cristo que estamos esperando, a quien usted debe ver, es a este que está mostrando Apocalipsis. ¿Sí? Juan lo vio. Vamos a leer desde el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el domingo, el primer día, el día del Señor, el primer día, el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asiria, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Uy. Cuando usted vaya a ver a Jesús, lo va a ver a los ojos como las películas que muestran el de barba, mona, ojos verdes. Dice que sus ojos son como llama de fuego. ¿Quién puede ver al sol? Dice que su rostro es como el sol. ¿Quién puede ver a Jesús en su gloria? Es como ver el sol. ¿Cuánto tiempo puede ver usted a ver el sol? Con estos ojos no puede verlo. Necesita haber resucitado y tener un cuerpo nuevo como el de Cristo para poder presentarse delante de Él. Si usted cree que va a ver a Jesús con esta carne que tiene, se equivocó. O sea que si usted está viendo a Jesús como muerto todavía, está perdido. Pero si lo ve como en su gloria, como Juan lo vio, Pedro lo vio como el Hijo de Dios, o sea, con una gloria que no la veía todavía nadie. Estaba velado, estaba tapado. Pedro alcanzó a entender que Él es, por lo que dice su nombre, que Él es el ser igual a Dios, porque ¿qué quiere decir Jesús?
Dios con nosotros. O sea, Pedro decía, Dios, o sea, tú eres el Hijo del Dios viviente porque tú eres como Dios. Las señales que tú haces son como si fueras Dios. Pero solamente eso, no, tú eres el que Dios ungió como rey para liberarnos. O sea que él tiene dos cosas, lo ve como Cristo y lo ve como el Hijo de Dios. Pero no lo había visto muerto ni resucitado, sino vio la gloria que él podía tener y pensó que él en esa vida les iba a dar el reinado ahí, que los iba a liberar de los romanos ahí. Pero Dios estaba pensando en algo más grande porque él ve, no, ustedes no están en una cárcel en Jerusalén, ustedes están en una cárcel que se llama el Hades. Lo que pasa es que ellos no han entendido, como los cubanos tampoco entienden, ¿sí? Tampoco entienden que están en una cárcel. Ellos nacieron hace 50 años. Los que nacieron de 50 años para acá no entienden qué es la libertad porque ellos nacieron prisioneros. Entonces hasta aman la revolución, aman ese sistema, porque ahí nacieron criados y no han visto nada nuevo. Y como nosotros nacimos en este mundo y no hemos visto nada, pues nos amañamos en este mundo y lo amamos y no queremos irnos de acá. Y Jesucristo fue a sacarnos de acá. Pero para sacarnos de acá, pues hay que salir, y hay que salir y se necesita ¿qué? Llaves para salir. Pues la cárcel se abre con llaves. Entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Juan? Dijo, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tengo? Escuche. Tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte y de la Hades. ¿De la Hades qué es? De la prisión. Los que mueren se quedan en la prisión. Los que mueren estando muertos se quedan acá. Pero los que viven, los que reciben la vida, saldrán, o sea, serán salvos. Entonces le dijo a Pedro, volvamos nuevamente, entonces le dijo a Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? En el versículo 19. ¿Qué le dijo? A ti te daré. No dijo te doy, te daré las llaves. ¿Cierto que sí? Te daré, no te doy, sino que te daré las llaves. ¿Cuándo se las va a dar? Cuando resucite de los muertos, cuando llegue el Espíritu Santo y ellos puedan comenzar a predicar para que otros también quieran y salgan de acá. ¿Sí? Las llaves es que yo ya tengo la revelación de quién es Él. Pero después de saber quién es Él, cómo Él nos va a liberar y de qué nos va a liberar. Entonces de la muerte, del reino, dijo, por eso dijo, está diciendo, dijo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, las puertas del reino de la muerte no lo va a encerrar, ¿sí? O sea, para ustedes no va a haber rejas. La muerte no los va a poder detener. El Hades no va a poder resistir el poder que ustedes tienen. ¿Le parece que las llaves no valen nada? Es más que el baloto. Es más que todas las reinos de este mundo. Digo, a ti te daré las llaves del reino. Entonces, mi familia, mi mamá, mi hermano, voy a poder sacar a todo. Voy a decirles cómo están. Pues sí. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Esto es doloroso. Nadie le va a creer. Por mi causa los van a vituperar. Usted va a perder padre, madre, hijos, hermanos. Todo por causa de mí, porque no me conocen a mí ni conocen al que me envió. Yo quisiera que mi familia saliera de esta Hades y yo tengo las llaves para sacarlos, pero ellos no creen. Entonces, ¿yo qué hago? No lo pueden ver como yo lo veo, porque Dios no les ha revelado. Por eso hacemos la oración de intercesión, para que lo vean como yo puedo ver, como Él me permitió ver. Y me dice, Danilo, usted tiene las llaves del reino de los cielos. Ay, Señor, gracias. Yo sé. Y yo sé que yo puedo enseñar. ¿Y a cuántos no enseño? Ustedes siempre enseñé. Primero que todo, ¿qué enseñé? Crean que Él es el Cristo. Y se bautizaron creyendo. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Sí. El Hijo, sí, el ser igual, sí. Antes y luego Él murió por los pecados. Sí, ya todos sus pecados son perdonados. Es que los pecados de este mundo no son nada comparado al pecado de haber matado al Hijo de Dios, a quien Dios nos está perdonando el pecado de matarlo. ¿Cómo no nos perdonará el resto de cosas? ¿Sí? Si nos perdonó que matáramos al Hijo, porque Dios sabía, cuando Él diga que va a ser igual a Dios, a Él lo van a matar. O sea, Dios sabía, cuando diga ya, a ver, mande usted a su hijo a una pelea de lobos a ver si no va a llegar mordido, a dormir con los cocodrilos, ¿sí?
Por eso cuando Dios creó el universo, no dijo que esto era bueno. El segundo día no que era bueno. ¿Por qué? Porque está yendo a donde está el diablo y donde está... ¿O a usted le gustaría que un familiar suyo terminara en la cárcel sabiendo lo que hay en la cárcel? En la cárcel no están allá las peritas en dulce, no están los angelitos. Allá no está haciendo novena, allá está... La cárcel es el lugar donde está lo peor. ¿A usted le gustaría que un hijo o un familiar que usted ama cayera ahí por inocente? Yo tampoco quiero que mi familia llegue a la cárcel. Pero estamos en la cárcel. ¿Y con quién se encuentra? Pues con esos lobos, con toda esa cantidad de gente que es la corriente de este mundo que lo quiere atrapar para que no salga de acá. Yo, mire, por favor, reciba el amor de Dios. Mire que Cristo, mire que Jesús. Mire. Yo también creo. Los otros también crean, pero los demonios también creían. Los católicos también creen. Todo el mundo cree. Y piensan que creer es creer. No, creer es otra cosa. Es la prédica de la semana entrante. Pero esto es básico para levantar una iglesia con licencia. Una iglesia que tiene licencia es una iglesia que tiene la revelación. Primero que todo, que Jesús es el ser igual a Dios y es a quien Dios escogió como rey para liberar. Y cuando no libera, no quiere decir liberarnos, ya no solamente, no, sino sacarnos de acá. Y Él tiene las llaves del reino, del Hades y de la muerte. Y le dijo, Pedro, yo a ti te voy a dar las llaves para que hagas eso. Terminemos. Hechos capítulo 2. Vamos a ver si le entregó las llaves a Pedro o no. Hechos capítulo 2. Mire cómo recibió Pedro las llaves. Pedro no dijo, ay, estas son las llaves, Señor, gracias, voy a abrir la puerta. Entonces todo el mundo que dice, los religiosos dicen, y Pedro está a la entrada del cielo allá, entre y salga. Y cuando, llegó allá y Pedro le dijo, hijo mío, ¿cuánto has hecho? Y Pedro le dijo que sí, o Pedro le dijo que no. Como la religión no puede ver, porque la parábola se pierden, porque eso está escondido para los que no le aman, porque los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien, pero los que no aman a Dios, todo les ayuda para mal, para que se pierdan. Eso lo explicamos la semana pasada. Los que no creen, Dios les ayuda a que se pierdan. Les envía un poder engañoso para que terminen de perderse. Pero los que lo amamos, nos ayuda para que entremos en el reino de los cielos. Por eso Él dice, busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Pedro les dijo así. Capítulo 2. Vamos a leer solamente por trozos rápidamente. Versículo 14 al 16. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó los ojos, ¿sí? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces recuerde que era que había llegado el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegó el sol, dice, cuando estaban todos reunidos, entonces llegó el día Pentecostés y llegó el Espíritu Santo, y entonces como todo el mundo decía que estos están borrachos y ellos estaban orando en lenguas, entonces Pedro es el primero que predica en la Biblia después de la resurrección de Cristo. Después que Cristo se fue, llegó el Espíritu Santo, el primero que predica, es decir, el que inauguró, ¿quién abrió la iglesia? Hoy la iglesia, Lisi. ¿Sí? Pero entonces quiere decir que ya tiene las llaves. No, ya quedó abierta, ya pueden entrar todos. ¿Sí? Aquí yo tuve que la dejamos ahí para que ella abriera. Pero entonces, Pedro es el primero que va a predicar. Es el que tiene las llaves para que entren los primeros. Pero ya ahí quedó abierta la puerta. Mira, la puerta no la ha cerrado y Juliana no está a la entrada de portera. Ella está filmando, pero ya, quiere decir es que abrió la puerta para que entren los primeros. Abierta la puerta, está abierto el reino de los cielos. Se inauguró el reino de los cielos para los que creen. ¿Me entiendes? Pero no es que Pedro esté ahí llamando, mirando si estaba chulo. No. Eso no. Los ángeles es lo que van a hacer eso al final. Ya lo estudiamos. Que van a sacar para aquí, para allá, recuerden. ¿Sí? Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su cuerpo está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta,
Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, o sea, para que fuera un rey. ¿Se acuerdan que necesitaban un rey que lo liberara? O sea, un rey ungido por Dios, uno escogido por Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es que Dios le había prometido a David que de su descendencia en cuanto a la carne iba a tener un rey que fuera eterno. Todo el mundo decía, de pronto un rey, pero eterno no. Pero ya Pedro entendió. Él sí sabía que Dios había prometido que un rey eterno. Y ahí se está cumpliendo porque Dios lo resucitó de los muertos. Y 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Al oír esto, se compungieron de corazón. Esto es lo importante. ¿Cómo es la cosa? No, se compungieron de corazón. O sea, eso es una cosa que es como lo que se llama la circuncisión. Que en el hombre se hace la circuncisión, es como el dolor que causa, como una herida. Es como que su corazón fue herido, como, ay, eso, y nosotros cómo fuimos a hacer eso, ay, y comienza como a gritar como si se hubiera quemado, como si lo hubieran circuncidado. Es decir, que eso les tocó el corazón, nosotros lo matamos, Él es el Hijo de Dios y Dios lo levantó de los muertos. Ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos escondemos, Dios? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, dejamos hasta ahí, porque la prédica de la semana entrante continúa, para saber qué pasa. Tenemos las llaves del reino. ¿Por qué? Porque ahorita sabemos que el principio es que nosotros tenemos que tener, por revelación de Dios, entender quién es Él. Que a usted le predique quién es Él. Él es el que vino como ser igual a Dios y vino para ser rey. Pero no era un rey temporal, era un rey eterno. Así lo vio Pedro y Pedro le dijo, bienaventurado. El Señor le dijo, bienaventurado eres. Tú estás viendo que yo soy el ser igual a Dios, que soy ungido para ser un rey. Y él dijo, bienaventurado. Sobre este fundamento, sin haber visto la muerte de Jesucristo, le dijo que bienaventurado. ¿Sí? La semana entrante vamos a ver por qué era tan importante lo de la muerte de Jesucristo para tener una fe completa. Amén. Pero básico, si tenemos las llaves del reino, dijo, a ti te daré las llaves del reino. La semana entrante podemos tener nosotros también las llaves del reino entendiendo el resto. Entendiendo el resto, pero ya uno sabe, bueno, a ti te daré las llaves, ya tengo el principio de Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como una revelación de, primero que todo, ¿sabe? Hay una gente que cree que Jesús es el Salvador, pero lo menosprecian como Señor y como Rey. ¿Cómo va a pertenecer a la iglesia? Si no reconoce que Él es el Hijo de Dios, que es el ser igual a Dios. Creen que Él es el Salvador, pero dudan que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a poder tener las llaves del reino? Usted no le digo que le pregunto, Él es el Hijo de Dios y comienzan a torcer la cabeza. Otros dicen, no, sí, es el Hijo de Dios. Entonces lo respeta, entonces lo obedece, entonces está haciendo lo que Él dice. No, Él es, para muchos sí es el Salvador, pero no es el Cristo. Quiere que le perdone todos los pecados, pero no lo quiere tomar como Rey, no lo respeta. Entonces es la principal básico de la fe del cristiano es, Él es el ser igual a Dios, que su boca es como si hablara a Dios. Hay que respetarlo y temerle como a Dios. Es más importante eso en la iglesia que la misma salvación. Eso nos lleva a la salvación. ¿Nos lleva a la salvación? Sí. Pero una persona que no entra por la puerta es como un ladrón. Entonces muchos se creen salvos, pero no tienen el principio del respeto, que aún los judíos se sabían quién era, por eso lo mataron. Porque decían, no, él cómo va a ser igual a Dios. En medio de todo ellos decían, ¿cómo puede ser un hombre Dios? Pero por no haberle creído, ellos se pierden. Nosotros sí creemos, pues nos salvamos, pero hay que obedecer. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace. Entonces oremos por nuestro espíritu, para que nosotros tengamos esa fe fundamental, que sea por la revelación de Dios. Padre Dios, ayúdanos por favor,
que nosotros podamos tener revelación de nuestro Dios y Padre, que nosotros podamos tener la fe básica como Cristo fue visto por Pedro, que tú le revelaste a Pedro que Jesús es el ser igual a Dios, que Él es el Cristo, que Jesús quiere decir Dios con nosotros y Cristo quiere decir el ungido para ser rey, un rey eterno. Por eso nosotros no podemos entrar a un reino de los cielos si no podemos honrar al que reina por los siglos de los siglos. Ayúdanos, por favor. Si vamos a entrar al reino de los cielos, debemos creer que Jesús es el rey, donde vamos a vivir eternamente. Él gobernará los cielos y la tierra, y ante Él se postrará toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra. Si no tenemos ese principio básico, no podremos ir al reino de los cielos. Ayúdanos, por favor. Guíanos por el Espíritu Santo para ver tu gloria. Abre los ojos espirituales. Ayúdanos, por favor. Quita toda venda, toda oscuridad, toda incredulidad, para que nosotros podamos ver tu gloria, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.